Un gusto. Bien, bueno. Bueno, Bueno, esperamos un sí, poquito más y arrancamos, sí, Doc. sí. Grupo, hoy justamente estaba hablando temprano con una persona que da clases de cábala, ¿no? Y estábamos hablando de esto, de cómo un grupo constituye una entidad con una vocación común, ¿no? Y que eso es lo que a uno lo motiva, lo hace, le da la gratificación y lo hace seguir. Y también hablábamos de que es digamos, el, el ser humano, ¿no? O sea, los animales descartan a los animales que pueden representar una amenaza para la manada porque no pueden desplazarse bien, porque tienen algún problema de salud, y bueno, los dejan y siguen, la manada continúa. Y yo creo que en los humanos la diferencia es que no podemos hacer eso sin sentirnos mal, ¿no? O sea, que nosotros podemos ponernos en el lugar del otro, podemos ponernos en el lugar del que tiene una discapacidad de cualquier índole y, y tratar de ayudarlo a que se ayude, porque no lo podemos llevar a UPA, pero sí podemos decirle cómo mejorar sus músculos para caminar mejor, cómo, digamos, evitar las situaciones de estrés, ¿no? Y todas esas cosas que vamos enseñando acá, y que a uno le da esa tranquilidad de decir, bueno, yo no miro para el costado, ¿no? O sea, brindo lo que puedo, lo que tengo. Y eso hace bien. Están todos muteados, así que no. Nos hace humanos. O sea, Digo, hace claro, bien la esa es la entonación. diferencia. Sí. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, que uno dice, bueno, me preguntaba esta persona respecto de los resultados en el grupo de pacientes, y si yo esperaba que todos entendieran que uno estaba dando herramientas que les podían ser útiles. Por supuesto que uno espera que le sirva a la mayoría, pero que aunque le sirva a 2 o 3, ya es haber modificado la vida de alguien para que pueda, digamos, transcurrir mejor su vida, ¿no? Y no tenerles expectativas, simplemente dar lo que uno tiene. Y eso hace bien. Es muy interesante la charla con esta gente porque como el psicoanálisis y todo, lo devuelven la pregunta a por qué uno hace las cosas o qué siente cuando las hace, ¿no? Y la verdad que muy contenta de hacer lo que hago, y que el doctor Marino esté con nosotros, y Sonia, y Norberto, y todos los que participan, porque quiere decir que uno no es el único, y que si bien el todo de la salud y de la mente es muy complicado, se puede ir abordando desde, digamos, esta posibilidad de la psicoeducación, como para que al paciente le sea de alguna utilidad, ¿no? O sea, esto no reemplaza la medicina, no reemplaza la psicología, simplemente le muestra al paciente cómo no hay un síntoma. El síntoma es parte de un todo que nos pasa a cada uno. Y bueno, eso es la utilidad. Después el paciente decidirá qué camino quiere seguir, ¿no? Pero esto es lo que nos sirve a todos, a ustedes y a nosotros. Bueno, Bueno, Doc, cuando quiera. Johannes. Sí, ya. Eh, Perdón, quería decir que lo bueno de todo esto es que uno siente que la cadena continúa, Seguro, que no es en vano toda la tarea, tal ¿no? Y se cual. va transmitiendo, eso es la transmisión. Sí, sí. Interesante.
Bueno, yo voy a hacer una especie de juego, algo parecido a lo que hacíamos en los Ateneos de los viernes, cuando presentábamos artículos cuando éramos residentes, y obviamente tratando de llevar sin demasiado tecnicismo, sin demasiadas cuestiones o terminología estrictamente médica, voy a contarles un poquito un artículo que salió en una de las revistas más importantes, que es JAMA, en este caso el JAMA de Psiquiatría, y el título más o menos se traduce como terapia de reprocesamiento o reinterpretación del dolor comparado con el placebo y el tratamiento usual en pacientes con dolor lumbar crónico. Básicamente ese sería el título. Ya les digo, es una de las publicaciones tanto en lo que es medicina interna como el resto de las especialidades sumamente importante, y en este caso se ocupa del dolor crónico lumbar y la terapia de reprocesamiento. Para contarles un poquito, para ponerlos en tema, el dolor crónico afecta a una parte importantísima de la población, 1 de cada 5, ¿sí? En Estados Unidos, personas en algún momento va a tener algún tipo de dolor, ¿sí? Seguramente en Argentina y Latinoamérica las estadísticas sean similares, ¿sí? O valores mayores. También desde el punto de vista del gasto en salud pública, no es una cosa menor, 600.000 millones de dólares el costo que genera el dolor crónico en Estados Unidos, ¿sí? Acá nuevamente no tenemos estadística, y quizás uno de los dolores más frecuentes, ¿sí? Dolores crónicos más frecuentes que todos hemos tenido en algún momento, sea el dolor lumbar, ¿sí? O el dolor de espalda crónico. Hay algo importante, ¿sí? En el dolor crónico y que va a tener que ver con el tratamiento y muchas veces con la falla del tratamiento que se ve en los pacientes en el manejo de dolor crónico. Una gran parte de los pacientes con lumbalgia crónica no tienen, ¿sí? Demostrado en los estudios por imágenes, en el examen físico, ¿sí? En radiografías, resonancias y demás, una causa estructural que justifique el dolor que está sintiendo. ¿Sí? Acá ponen el 85% de los casos no se identifican causas periféricas. Y en esos pacientes, como no hay algo periférico que lo justifique, se cree y está demostrado en parte, que el sistema nervioso central, el cerebro, tiene un rol central en mantener y en perpetuar ese dolor, incluso en ausencia del estímulo que generó inicialmente el dolor. Por otro lado, los tratamientos psicológicos actuales y la terapia cognitivo-conductual lo que trata de hacer es mejorar en parte el funcionamiento de la persona, que se adapte, ¿sí? A su nuevo estatus, pero la verdad que hasta el momento muchos de esos tratamientos logran una escasa reducción en la intensidad del dolor, y cuando se dejan de hacer las intervenciones, el dolor reaparece a mediano o corto plazo. Por eso se necesitan nuevos enfoques de la interpretación del dolor y por ende nuevas estrategias terapéuticas. Actualmente, en dolor crónico, sí, esto es un poquito complejo lo que dice, voy a tratar de resumirlo o simplificarlo. Básicamente que cuando existe un estímulo doloroso que se perpetúa en el tiempo, el cerebro como que reaprende, esto ustedes ya lo vienen escuchando de boca de la doctora Lunick por mucho tiempo, el cerebro reaprende, ¿sí? Y ese dolor, esa sensación, ese miedo, el miedo a la lesión que genera el dolor inicialmente, ¿sí? Se perpetúa y el cerebro interpreta posteriormente estímulos que no son dolorosos, que no son nocivos, ¿sí? Como puede ser, no sé, un roce, ¿sí? Un golpe banal, lo interpreta como una amenaza y la persona siente dolor, independientemente de que no tenga anoxia. Incluso en algunos casos, en los síndromes de sensibilización central, no hay una anoxia dolorosa clara, no hay una amenaza, no hay un traumatismo, no hay un corte, nada, y el paciente siente dolor. Y eso actualmente se interpreta que está vinculado a un ciclo, un bucle que se genera a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro. Si uno lo quisiera graficar para que sea entendible, ¿sí? Un estímulo nocivo, por ejemplo un corte, ¿sí? O en este caso una hernia de disco, por ejemplo, un desgarro de algún ligamento a nivel de la columna lumbar, se transmite hasta el cerebro por los nervios, ¿sí? Y genera la percepción de dolor.
ese dolor va a generar, como todos lo sabemos, una respuesta afectivo-emocional. Es decir, va a haber, si el dolor se perpetúa, el paciente y la persona va a tener miedo de tener dolor, va a tener miedo de que ese dolor implique una lesión severa y que pueda llevar a limitarlo y a limitar su capacidad. Y esa sensación que se produce a nivel de determinadas regiones del sistema nervioso central, sistema límbico y demás, van a generar una reinterpretación. Si el estímulo se mantiene lo suficiente, va a generar una reinterpretación de los estímulos que le ingresen al cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que inicialmente el dolor y la respuesta emocional se produce porque hay un estímulo, ¿sí? Un disco roto, ¿sí? Un traumatismo y demás. Pero cuando se establece este bucle de retroalimentación que estamos marcando acá, es el cerebro mismo, en cierta forma, el que genera el dolor sin la necesidad de que haya un estímulo nocivo. Y las aferencias las aferencias sensitivas provenientes de estímulos de la vida diaria, como ya dijimos, el roce, el movimiento de una articulación, el movimiento intestinal, pueden ser interpretados, porque siguen la misma vía que el dolor, pueden ser interpretados como dolor y amenaza, ¿sí? Constituyendo lo que se denomina síndrome de sensibilización central en parte. ¿Sí? Entonces, importante en los pacientes, perdón, un segundito. En los pacientes con dolor crónico muchas veces, ¿sí?, se establece un ciclo de retroalimentación, un bucle, donde el principal rol lo tiene el cerebro, y el dolor, si bien hay aferencias, ¿sí?, normales, el dolor se genera y se mantiene y se perpetúa en el tiempo principalmente por circuitos a nivel cerebral. Y esto es sumamente importante por el enfoque terapéutico. Si uno entiende esto, sabe que dar paracetamol o tramadol solamente no va a cortar ese bucle de retroalimentación, sino que verdaderamente lo que uno tiene que hacer es una reeducación o una psicoeducación del cerebro para reinterpretar ese dolor. Y acá ya vamos entrando en la implicancia que tiene el grupo y lo que ustedes hacen desde hace muchísimos años. Este grupo de estudio básicamente lo que hizo es desarrollar algo que llamaron terapia de reprocesamiento del dolor, ¿sí?, entendiendo este mecanismo fisiológico y patológico que acabamos de describir. Y básicamente lo que tratan de hacer, ¿sí?, en esa terapia de reprocesamiento es hacer que el paciente entienda que el dolor crónico que tiene no es una amenaza, no hay una lesión que está generando el dolor, sino que es un mecanismo que se generó a nivel del cerebro, y que uno puede reeducarlo y puede reinterpretar las aferencias sensitivas que tiene, y por ende puede tener otra herramienta para mejorar el dolor. Entonces, esta terapia de reeducación del dolor lo que enfatiza, ¿sí?, es que el cerebro construye activamente el dolor crónico primario en ausencia de un daño tisular, en ausencia de daño de tejido, y que si uno reevalúa las causas conscientemente y el valor del dolor, es decir, que no es una amenaza, no hay riesgo inminente, puede reducirlo o eliminarlo. Ellos plantean esta hipótesis. Y básicamente el objetivo del trabajo es es demostrar si el tratamiento psicológico, la terapia de reeducación o reaprendizaje del dolor, tiene un impacto, ¿sí?, en el paciente y genera alivio sustancial y duradero y prolongado del dolor de espalda crónico primario, ¿sí? Este va a ser el objetivo principal del trabajo. Yo les cuento un poquito, porque, para que la doctora también recuerde que es la metodología que hacíamos en los Ateneos. Esto no tiene demasiada importancia para alguien que no sea médico, pero es un estudio clínico, ¿sí?, aleatorizado, y esto quiere decir que los pacientes que van a entrar se van a separar de forma azarosa en distintos grupos, y esto para el médico es sumamente importante, porque los datos, la evidencia que uno saque de este estudio va a tener mucho peso, a diferencia de otros estudios que no son aleatorizados. ¿Sí? Y básicamente les cuento que lo que hacían es, por un lado, hacían una evaluación clínica, una evaluación imagenológica con resonancia, y también hacían una técnica compleja que mezcla imágenes, ¿sí?, con estudios funcionales, que es la resonancia magnética funcional, donde, por ejemplo, si uno estimula una zona dolorosa, puede ver en la resonancia magnética que se ilumina una zona del cerebro.
Básicamente ellos van a evaluar la parte clínica y la parte de las imágenes con resonancia funcional. En medicina, el médico vive permanentemente tratando de eliminar la incertidumbre, ¿sí? Tratando de buscar cosas que sean objetivas. Si uno, por ejemplo, trata a un paciente, si le da paracetamol y tiene un dolor 10 en 10, le da paracetamol y ese paciente mejora al 100% en un momento, él puede decir a lo sumo que en ese paciente mejoró el dolor, pero no puede aplicar el mismo concepto a todos los pacientes. Entonces, lo que se trata de hacer en los estudios para poder aplicar las distintas intervenciones que uno hace o que uno estudia en distintos pacientes es tratar de eliminar, ¿sí?, el efecto que puede generar y que produce habitualmente el azar o el placebo. Entonces, un estudio de buena calidad, además de ser randomizado, o sea que se dividan al azar los pacientes, para que no haya subjetividades en el medio, otra de las cosas que tiene es que habitualmente comparan un grupo de tratamiento específico que yo quiero evaluar, en este caso la terapia de reaprendizaje del dolor, lo comparan con placebo y lo comparan con el tratamiento convencional. De esa forma yo verdaderamente voy a poder decir si tengo diferencias entre los grupos, si lo que yo hice, la intervención que yo apliqué, fue verdaderamente eficiente, o si no hay diferencias entre grupos, y mejoraron todos o empeoraron todos, el azar tenga un rol en esa situación. Entonces, más allá de los tecnicismos, este estudio es serio, tiene características que lo hacen un estudio sólido, y que uno puede interpretar como verdadera, ¿sí?, y significativa la información que sale del mismo. Bueno, ellos dividían para hacer esto, para eliminar la posibilidad de que los resultados estén influenciados por el azar, dividían en 3 grupos. Un grupo que era el grupo de intervención, que presten atención y vayan valorando la importancia que tienen lo que ustedes hacen durante los miércoles, durante tantos años. La intervención ellos lo consideraban como una consulta, una teleconsulta, con un médico clínico que evaluaba al paciente, le preguntaba sobre el dolor, veía las resonancias y demás, y sacaba una conclusión clínica, ¿sí? Y por otro lado incluía 8 sesiones de tratamientos psicológicos distribuidas en 4 semanas, es decir, 2 sesiones de 1 hora por semana, ¿sí? 8 horas de terapia psicológica, y ustedes van a ver los resultados que tienen. ¿Sí? Eso ustedes lo van a poder traspolar a los efectos que tiene la psicoeducación que están haciendo con Sonia, Norberto y la doctora Lunick durante años, ¿sí? El tratamiento, la intervención tiene como objetivo ayudar a los pacientes a que generen una reconceptualización del dolor, que lo reinterpreten y que lo vean que su origen es cerebral, que no existen en esos pacientes algún daño estructural, alguna amenaza, ¿sí?, un riesgo inminente para su articulación, para su espalda o para su organismo, que lo reinterprete, y eso lo logran por medio de técnicas, una combinación de técnicas cognitivas, somáticas y basadas en la exposición. Ese es el grupo de la intervención, ¿sí? Ahora, para comparar y ver si los resultados que obtenemos son significativos y no producto del azar, comparan con otros 2 grupos. Un grupo placebo, que lo que hacían es el paciente con dolor crónico, un procedimiento que se hace habitualmente, le aplicaban, ¿sí?, una inyección a nivel lumbar, tipo un bloqueo, que en lugar de corticoides o en lugar de anestésico tenía solución salina, solución fisiológica. Y por otro lado, el tratamiento convencional, ¿sí?, era un grupo de pacientes que tenían su médico, que le indicaba analgésicos, antiinflamatorios, kinesiología, de forma habitual como lo hacían, y no modifican ese tratamiento. Entonces lo que van a hacer es comparar la intervención, ¿sí?, de la terapia de reaprendizaje del dolor con el placebo, que es la inyección con solución salina, y con el tratamiento convencional que viene haciendo el paciente. ¿Cómo lo evalúan? Otra cosa muy difícil en este caso de evaluar es cómo evaluar el dolor. Bueno, hay múltiples escalas o score que permiten tener una aproximación objetiva de la intensidad del dolor que tiene, y va a permitir hacer un seguimiento de la respuesta que tiene a la intervención. Entonces ellos usaron, no importa qué escala, pero puntuaban al dolor, a la intensidad del dolor de espalda, del 0 al 10, y lo valoraban, ¿sí?, al principio, ¿sí?,
semana a semana y al final del tratamiento. Y luego lo van a evaluar nuevamente a los 12 meses, al año de tratamiento. Evalúan también, tenían score para evaluar las creencias que tenía el paciente con respecto al dolor, ¿sí? Si tenía miedo, si tenía angustia, si le generaba, ¿sí?, estrés, ¿sí? Tenían un score para ponerle un número y poder compararlo en el tiempo. Y por otro lado estaba la resonancia magnética, que también valoraban las imágenes del dolor que le provocaban. En un momento estimulaban la zona lumbar y veían qué dolor le generaba la resonancia magnética y le ponían un valor para poder evaluarlo en el tiempo. Bueno, ya yendo a los resultados, esto es lo previo. Con respecto a los resultados, se terminan incluyendo un total de 151 pacientes con dolor lumbar crónico primario, es decir, que no tienen un daño estructural demostrado que genere este dolor. ¿Sí? Algo de estadística para que vean, la distribución es similar, más o menos la mitad eran mujeres, 54%, el resto varones, con una edad media de 41 años. Cuando les preguntaron del dolor, la media de dolor que tenían, es decir, el promedio de dolor, estaba en 4 para un máximo de 10, o sea, una intensidad significativa en todos los pacientes. La media de discapacidad fue de 23, ¿sí? En un total de 100, y la duración media del dolor fue de 10 años. Estos 151 pacientes, ¿sí?, con estos valores, se distribuyeron en esos 3 grupos que dijimos: intervención, placebo y terapia habitual, más o menos con 50 pacientes cada uno. Y cuando ya van a analizar, lo que quería el estudio es ver si verdaderamente esa intervención de 8 horas durante 4 semanas tenía resultado, lo que observan es que hay grandes diferencias en cuanto a la intensidad del dolor entre los grupos que estuvieron sujetos a la intervención, es decir, los que queríamos ver nosotros, con respecto al grupo placebo o al grupo de tratamiento habitual. Si ustedes miran, acá le dan números, nuevamente es muy difícil interpretar un número, pero permite tener una idea de la magnitud del efecto, ¿sí? En los pacientes después del tratamiento, ¿sí?, tenían en el grupo de la intervención, en los que le hicimos terapia psicológica, ¿sí?, la media de dolor después del tratamiento era 1,2. Cuando lo comparaban con el grupo placebo, era de 2,8, más del doble, casi el triple, ¿sí? Y cuando lo comparaban con la intervención habitual, era 3,1. Si ustedes se fijan, hay mucha diferencia entre la intervención psicológica y los otros 2 grupos. Esto se plasma en un gráfico que, nuevamente, independientemente de tecnicismo, acá ustedes van a ver intensidad de dolor. Cuanto más arriba esté, más dolor tiene el paciente. Y acá abajo ustedes tienen tiempo. Entonces, lo que ven es que hay 2 curvas o 2 líneas, que son la naranja, ¿sí?, y la verdecita, que están muy cerquita y no tienen diferencias entre ellas. Ellos son los grupos placebo y el grupo control. Mientras que hay una celeste que se separa significativamente de las otras antes del mes de tratamiento, ¿sí?, y que se mantiene separada, o sea, con una diferencia significativa, con menos intensidad de dolor, de forma permanente, incluso cuando termina la intervención, que es a los 2 meses, al mes. ¿Sí? Cuando termina la intervención, el paciente que había hecho la intervención psicológica sigue teniendo menos dolor, y eso se mantiene, aunque no esté haciendo ningún tratamiento activo, se mantiene hasta un año después. Y esta diferencia entre los grupos placebo y tratamiento usual y la intervención es sumamente significativa. Acá les explica un poquito en valores lo que acabamos de decir, pero lo importante es que entiendan que 2 de cada 3 pacientes, ¿sí?, en los que se aplicó la intervención estaban libres de dolor o casi sin dolor después del tratamiento, comparado con 1 de cada 10, ¿sí?, 1 de cada 10 de los pacientes que no habían realizado la intervención. O sea, la diferencia es significativa y se mantiene en el tiempo. En este otro gráfico, ¿sí?, nuevamente a la izquierda, acá tienen la intensidad del dolor, y acá tienen inmediatamente después del tratamiento y al año del seguimiento. Y ustedes ven en celeste, ¿sí?, son los pacientes que hicieron la intervención y se mantienen libres de dolor casi en 66%, ¿sí?, comparado con los otros
¿sí? Grupos que están muy por debajo. Es decir, que los pacientes en el tiempo, esto es al año, los que hicieron la intervención, al año un porcentaje altísimo, más del 50%, seguía estando libre de dolor o con mucho menos dolor comparado con los otros grupos, que no solamente no se mantenían en el tiempo la intervención, sino que también tenían incluso más dolor. Ya para ir cerrando, ¿sí? También los resultados fueron positivos en cuanto a la parte objetiva, en cuanto a la resonancia magnética. Se vio que los pacientes en los que se realizaba la intervención tenían menos activación de aquellas áreas del cerebro vinculadas con el dolor, que son las zonas del sistema límbico y las zonas primarias y secundarias del dolor, tenían menos activación en esas zonas, lo que implica que están sintiendo objetivamente menos dolor. Una cosa que destaca el artículo, ¿sí? Y que no lo tiene como objetivo primario, por eso no lo ponen en gráficos y demás, es que los pacientes no solo mejoran el dolor, no solo mejoran la resonancia magnética, sino que también se sienten más contentos, pueden descansar mejor, tienen menos odio, menos enojo, se enojan menos, y lo cual es entendible porque se libraron del peso que les generaba emocionalmente el tener dolor por mucho tiempo. Imagínense que más de una gran parte de los pacientes tenían dolor lumbar de aproximadamente 11 años de duración. ¿Sí? Con respecto a las conclusiones, esto me lo pueden decir mejor ustedes que lo que dice el artículo. ¿Qué conclusión puede sacar uno de esto? ¿Qué les parece? ¿Esto lo ven ustedes? ¿Sirve la psicoeducación? Anímense, abran los micrófonos, no hay problema. Hola, buen bueno. día. Claro que sí. Sí, la Es evidente que es muy sí. importante. Sí, deja de compartir, ¿ya terminaste con la pantalla para que se puedan ver? Ahí les pongo la conclusión y ya cierro. Lo que dice sí. es que lo que ustedes ya saben y han demostrado a lo largo de todo este tiempo es que un tratamiento psicológico centrado en cambiar las creencias que se tiene con respecto a las causas y a la amenaza que genera el dolor crónico proporciona un alivio sustancial y que dura en el tiempo, se mantiene incluso después de una intervención tan corta como es una intervención que hicieron estos médicos de apenas 8 horas. ¿Sí? Básicamente eso era el artículo y dejo de compartir. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy bueno, muchas gracias. La más contenta soy yo, que veo que puedo descansar en vos. La verdad que muy buena la explicación. Quería saber cómo la entendieron los demás, qué interpretaciones tienen, qué les pareció. Muy bueno, muy bueno como lo expresaste y el trabajo es o sea, ojalá lo pudiéramos hacer nosotros, ¿no? Se requiere mucho esfuerzo y trabajo para poder medir todo esto. Es Pero bastante no, complejo para realizarlo, sí, pero por ahí el otro que mandó Doc, el otro por ahí es más simple, el de sí, fibromialgia, y es más está accesible. bien. Pero sí es Lo un vemos en trabajo algún interesante momento. y me parece que objetiva o sea, los médicos, la comunidad médica, más allá de la experiencia personal, le interesan los datos objetivos y duros, y si uno dice que la psicoeducación o la psicología, las terapias psicológicas mejoran el dolor, si no hay datos duros de estudios buenos, no se los jerarquiza, y esto me parece que tiende a eso, y hay toda una movida de darle valor a todo lo que hacen desde el punto de vista científico, ¿no? Hubo que esperarlo eso, hubo que esperarlo todos estos años para que, bueno, en algún lado lo pudieran hacer. Varias cosas quería resaltar de esto. Uno, que la explicación clara que diste sobre que el dolor crónico se sostiene a nivel del sistema nervioso central, tal vez justifique eso que muchos médicos le dicen a los pacientes: todo está en su cabeza. Yo no le encuentro nada.
porque le hacen los exámenes clínicos y en el dolor crónico, en el examen clínico puede no aparecer nada, lo cual no quiere decir que el paciente no tenga dolor, porque su cerebro se ha modificado y entonces está percibiendo como dolor cualquier estímulo. O sea, de alguna manera tenemos que poder salvar esta brecha, crear un puente que una esta apreciación del paciente con la apreciación del médico. Que no se encuentren evidencias clínicas de lesión no implica que el paciente no tenga dolor. Y este dolor debe ser tratado adecuadamente, porque es reprogramando el cerebro. Y también otra cosa que podemos sacar en conclusión o especificar más en otra oportunidad es cuáles son los componentes del dolor. Los componentes del dolor, uno son nociceptivos, o sea, son del propio cuerpo, algo que le pasa al cuerpo, algo que las vías pueden estar alteradas o los centros estar alterados. Eso es una cosa. Y mi interpretación del dolor y mi sufrimiento ante el dolor son otra cosa, que cuando ambas se suman, la percepción del dolor es mucho más intensa. Nosotros lo que hacemos con este tipo de trabajo es como aquella mamá que le explica al nene cuando va a ir al dentista, que sí, que puede ser molesto, pero que el doctor le va a poner la anestesia, pero que eso hay que hacerlo, o sea que le baja a lo práctico los componentes que tienen que ver con sufrimiento y creencias del dolor, que si percibo dolor me estoy destruyendo, me estoy desarmando. Y muchas veces lo que percibo de dolor es una alteración de mi cerebro que se hizo más eficiente nada más, y que bueno, lo tengo que reestructurar. Esto antes no se sabía que había que reestructurar el cerebro. La neurociencia es la que en estos últimos 20 años nos ha dado un apoyo real a esto de que el cerebro se modifica tanto para mal como para bien. Entonces, el cerebro aprendió dolor, pero nosotros podemos controlar conductas y creencias para disminuir la percepción del dolor, ¿no? Y eso ayuda a que la persona no tome tanta medicación, porque lamentablemente tanta medicación también tiene un efecto modificando los receptores en el cerebro para la medicación y para el dolor, y ustedes a veces, nosotros como médicos vemos pacientes polimedicados con todo tipo de cosas para el dolor y coadyuvantes con dolor, porque bueno, ese cerebro está totalmente alterado y es muy difícil ese tratamiento. Entonces, bueno, esto a la vez que le puede producir alivio al paciente y al médico, porque muchas veces el médico no sabe cómo transitar ese camino entre que todo está en su cabeza y que el paciente se queja, como para que el médico tenga una opción y el paciente también tenga una opción, ¿no? Y eso es sumamente importante. Así que bueno, Diego, muchísimas gracias, realmente muy bien, te felicito. Gracias, Y, Diego. bueno, Espero que se esto haya es, entendido. sí, ¿se Excelente. entendió? Se entendió. Sí. ¿Alguien quería decir algo? Yo tengo levantada la mano. Sí, a ver, ¿Puedo Nora. hablar? Sí. Gracias, doctor Marino, y lo que me da mucha alegría pensar que nos empiezan a ver como una unidad psicofísica. Y eso es muy importante. No más cuerpo sano, mente sana como dos estructuras separadas, sino que unidas. Pero lo que me llamó mucho la atención es que cómo lo psicológico incide en la transformación dentro de lo físico, el cerebro, de lo fisiológico. Totalmente. Eso para mí es novedoso y agradezco mucho, y sobre todo la unidad. Gracias. Susana. No, que creo que jerarquiza el empoderamiento que tiene cada uno en su Tal cual. vida.
porque no, ya no depende de algo externo De la pastillita. o lo que fuera, porque dependencias existen en todos los rubros, sino que es cómo uno mira la realidad y qué hace con ella. Tal cual, tal cual. Excelente. Sí, sí, bueno, eso es lo que realmente nos alienta, ¿no? El pensar que, bueno, es un desafío poder demostrar todo esto. Me alegro que haya grupos que tienen la oportunidad y los fondos para poder desarrollar trabajos así, pero que bueno, el conocimiento del ser humano va siguiendo un camino. Primero, digamos, fue dividir el cuerpo humano y dividir la medicina en especialidades, y todo eso llevó un tiempo, desde Descartes hasta acá, y ahora podemos ir integrando los conocimientos para buscar nuevos abordajes, ¿no? Para las cosas que nos suceden. Lo importante es saber que estamos transcurriendo un camino, que no hay nada que esté dado, ni fijo, ni cierto, porque eso sería ponerse rígido y dogmático, y no nos sirve. Los médicos estamos aprendiendo, así como los pacientes tenemos también que aprender, porque los médicos también somos pacientes, y esto es lo que nos brinda una posible salida. Así que, bueno, Diego, esperamos la próxima, Gracias, gracias. con todo gusto. Gracias, Doc. Gracias. Y, Así ¿te será. Muchas parece gracias. bien? Vamos a ¿Querés coordinar. agregar algo? No, me pareció muy, o sea, muy interesante el artículo, y me parece que todo lo que dijeron, que surge en parte de la experiencia que vienen haciendo y vivirlo en carne propia, me parece sumamente importante, porque uno, digamos, todos estos estudios, todo esto, el objetivo final es el resultado que si bien se ve en estudios, lo que importa es el resultado particular en cada uno de los pacientes. Y bueno, y eso es lindo Sí. poder ver que resulta en el día a día que hacen ustedes. Así que bueno, felicitaciones por eso. Bueno, a vos también. Muchas gracias por formar parte. Una cosa quería agregar de esto que, sí, Liliana, ya estoy, que decía el doctor Marino, que es todo esto que hacemos de los trabajos de investigación, están hechos para protegernos del error, porque el elemento con el que trabajamos es la vida humana, ¿no? Y no es lo mismo que a fulanito le hizo bien tal cosa, que saber que tal cosa hace bien a la mayoría, ¿no? Entonces, esto que la gente reclama requiere mucho esfuerzo, que es certeza en la medicina, requiere mucho esfuerzo y se hace para proteger al paciente y también al médico de creérsela que descubrió algún elemento mágico, ¿no? Cosa que nos puede pasar a cualquier ser humano. Así que, bueno, tenemos que cumplir con determinados pasos en la investigación y en todo, para poder ser ciertos en lo que hacemos. Y este trabajo y algunos otros que están apareciendo nos muestran que estamos en buen camino. Liliana quería decir algo. Sí, quería agradecer al doctor Marina por todo lo que nos aportó, y una experiencia personal. Tuve vértigo, yo tengo problemas auditivos, más todo lo de la fibromialgia. El vértigo compromete el nervio vago comprometió todos los dolores del dolor crónico, y bueno, encontrar lo emocional, encontrar qué me estaba pasando, tener todos los recursos, los dados por la doctora, por Sonia, por Norberto, por Patricia, 4 días, y no llamé realmente a la guardia. Tengo mi medicación, que es la betaicina, más el ribotril, automasaje, y lograrlo. Y esta satisfacción de poder salir de ese dolor, de poder salir de ese malestar, de este desequilibrio que lo producen muchas cosas, es una satisfacción de decir, me llevó 4 días, pero lo puedo hacer. Y esta es la experiencia que siempre me guardo. Puedo hacerlo, tengo que tranquilizarme, y despacito vuelvo a lograr el equilibrio y el dolor baja. Muchas gracias a todos. A ustedes por confiar. Diego, muchas gracias, y los dejamos Gracias, a Sonia y a Norberto y a Patricia para que sigan con la charla de hoy. Felicitaciones. Gracias, Muchas Doc. gracias. Excelente. Gracias. Muchas gracias.